amigos, continuamos con el análisis del discurso del presidencial ayer. Mire, ya les dije que los presidentes elaboran su discurso del 27, la presentación de sus memorias, con los datos que les suministran los ministerios. Ahora les pregunto yo, ¿ustedes creen que si un ministro no lo está haciendo bien y está fallando y muchas cosas no andan bien, él va a decirle al presidente, mire presidente, le mandé lo que estamos haciendo, yo no lo estoy haciendo bien? Trata de decir que lo está haciendo bien y disfraza las cosas. Ocurre siempre, en este gobierno y en los anteriores. Por eso el presidente tiene que tener cuidado de lo que dicen y pasar por un filtro lo que le suministran a los ministerios. Porque entonces el presidente puede decir cosas como que chocan con la realidad, porque la gente está viviendo la realidad. Y voy a poner algunos ejemplos, con pruebas. El presidente habla, cuando habló de educación, del programa de inglés por inmersión. Dice el presidente, la enseñanza del inglés como segunda lengua en los centros educativos públicos es otro de los programas que estamos impulsando desde nuestras escuelas. La meta es que 85,000 estudiantes al concluir la educación secundaria puedan comunicarse en ese idioma. Se inició en el año 2023. Un primer error. Y contempla además reforzar las competencias, etc. Presidente, ese programa se inició hace 20 años en el gobierno de Leonel, que fue el que lo implementó, en inglés por inmersión. 20 años. No fue su gobierno. En su gobierno, ese programa se ha deshecho, se ha descompuesto, ha fallado. Y no lo digo yo. Editorial del Listín Diario del 9 de junio del 2023. Un editorial hecho porque el Listín Diario entrevistó a profesores de ese programa de inglés, a estudiantes de ese programa, y le hablaron de todos los fallos y del desastre que es hoy ese programa. Un programa que hasta el año 2022 había graduado 175,000 estudiantes, perfectamente en idioma inglés, que trabajan muchos de ellos, la mayoría, ganándose muy buenos salarios. Ese programa ha fracasado en su gobierno. Señor director, póngame los recortes de prensa. Ese es un profesor que se pasó un año preparándose cuando inició el programa, que se gastó un dinero en él. Después los cancelaron cuando llegó el gobierno de Abinader para poner los compañeritos que no sabían inglés. Ahí comenzó el problema. A él lo entrevistó el Listín y dice, una iniciativa que nunca debió colapsar, y habla de las bondades de todo lo que se hizo ahí. Pero también hay estudiantes, hay otro recorte. Un estudiante que dice que le hablaron de ese programa y ella se metió, ese estudiante que está ahí. Deseo de aprender inglés chocó con la inoperancia de un buen programa. ¿Inoperancia cuándo? A partir del gobierno de Abinader. Léase, si el presidente no cree, o pídale allá al Listín Diario que le manden este editorial del 9 de junio del 2023, donde critican ese programa. Y dice, no, este es el, acá. Dice el editorialista, la aspiración o meta del bilingüismo del que habla el presidente Abinader podría convertirse en otra utopía más. Pero dejémoslo ahí para pasar a otro tema. O sea que el presidente habló una cosa en su discurso y no es esa, en materia del programa de inglés. Veamos otro caso. Los plátanos. Porque también pasa con los presidentes lo siguiente. Cuando un gobierno sabe que tiene problemas en un área y el presidente va a pronunciar esos discursos, eso o le da de lado o lo maneja de otra manera, buscando como el lado bueno. O lo deja ahí, no entra en detalle, porque sabe que anda mal ahí. Entonces el presidente dice, el presidente dice lo que le dijeron. Bueno, eso es parte de ese recorte. Estamos sembrando musáceas y plátano desde el 2020. Eso ha subido un 17%. Entonces, miren ese recorte de prensa que dice, las exportaciones de los rubros agrícolas tradicionales cae. ¿Un cuánto cayó? Dice. Un 3.87%. Un 3.87%. Las exportaciones, ¿dónde están los productos que se están produciendo? Si se caen hasta las exportaciones de esos productos, dice la prensa. Todo lo que estoy diciendo tiene apoyo, ¿eh? No hablo por hablar.
Es decir, la prensa dice, porque se estudian, y esos son datos estadísticos oficiales, que las exportaciones de rubros agrícolas se cayeron. Pero el presidente dice que estamos sembrando mucho y subió un 17%. ¿Dónde está si el plátano no aparece? Y aparece muy caro. Pero sigamos. Otro caso. La deuda pública. El presidente muy hábilmente da un dato que es bien manejado, vamos a decir, porque no necesariamente es cierto. Él dice, la deuda pública se ha reducido con respecto al Producto Interno Bruto. Y es verdad, pero es una reducción, porque no es una reducción material, porque la deuda sigue ahí. Es que, de acuerdo a los economistas, cuando el Producto Interno Bruto crece, es decir, que la riqueza del país es más, la deuda es más manejable. Y por eso, con respecto al Producto Interno Bruto, la deuda baja porque es más manejable. Pero el presidente no se refirió a los intereses de la deuda. Lo que hay que pagar diariamente por esa deuda que tenemos, no lo tocó. Porque ahí se pierde. Miren lo que le dice la CEPAL, que el presidente también. Oigan lo que dicen los organismos internacionales. Sí, la deuda, el CEPAL dice, el país creció 3.1 el año pasado, en el 23. Ahora, alerta sobre los intereses de la deuda. La CEPAL, alerta. Y otros también han dicho eso. También algunas calificadoras que le mejoraron la calificación, pero le dijeron, resuelvan lo de los intereses de la deuda. Ustedes saben, amables amigos y amigas, cuánto paga nuestro querido país todos los días, ¿eh? Todos los días tenemos que buscar 1.590 millones de pesos todos los días para pagar los intereses de la deuda. Pero ustedes están oyendo esa cifra. Yo me puse a hacer un cálculo. ¿Cuántas casas para pobres yo puedo hacer con ese dinero en un día? Ponte una casa de 3 millones para un pobre. ¿Verdad que está bien? 3 millones de pesos una casita bien. Yo hago 500 diarias con 1.500 millones de pesos. 500 casitas diarias. Y eso lo votamos para pagar los intereses de la deuda. 1.500 millones de pesos diarios. Y si le ponemos que fue otra cosa que el presidente le dio de lado al tema eléctrico, donde se ha quemado obviamente el gobierno, el presidente encuentra un subsidio alto, ¿verdad? Bien. Se supone que con el cambio llegan, y que hablaron mucho de eso y criticaron, no sé cuánto, por lo menos vamos a frenar el subsidio, a estancar, vamos a frenarlo, para ver cómo lo rebajamos. El subsidio se ha disparado. El subsidio está más caro que nunca, más alto que nunca. Dice una nota aquí, las pérdidas de las EDES en lo que va de este año, estamos hablando de 27 de noviembre del año pasado, están por encima de las registradas en los 10 años anteriores. ¿Ustedes saben cuánto se va por un hoyo para que lo sumen con lo otro de los intereses? Hasta el 17 de noviembre del año pasado, de enero al 17 de noviembre, se habían gastado 77.602 millones para cubrir el déficit de las EDE. Es un dinero que se va por un hoyo. No sé. ¿Usted sabe las obras de gobierno que se hacen con esa cantidad de dinero? Tú me dices a mí, es que hay un problema. Sí, pero tú tenías que aguantar eso y no que aumentara. Te quemaste ahí. Y para finalizar esta parte, Punta Catalina. Hay una foto que yo me río mucho. Señor director, póngame la foto del presidente Abinader, la primera dama, todavía él no era presidente, estaba aspirando, estaba en campaña, estaba con la marcha verde, todo muy vestido de verde, por cierto. Mírenlo ahí. Ese es el presidente Abinader, todavía no era presidente, ahí era el candidato, aspirante, era candidato, yo creía, con la señora esposa, en fin, en una marcha verde. Miren los letreros que hay atrás. Punta Catalina es el cuerpo del delito. Usted sabe, Punta Catalina, esa gran obra, no la querían ver. No, es un cuerpo del delito. Pues en el discurso del presidente, que lo admitió, hay que saludarlo y decirle que eso estuvo muy bien, reconoce que
El año pasado, Punta Catalina le dejó al gobierno 237 millones de dólares. Yo hice un cálculo que anda por ahí también de la cantidad de cuartos que es eso en pesos. Es el cuerpo del delito. El cuerpo del delito de la Marcha Verde y de esa marcha que ustedes ven ahí, donde está el presidente Abinader, el candidato Abinader, diciendo que Punta Catalina es el cuerpo del delito. Dice el presidente ahora, ya como jefe de Estado, el año pasado me dejó 237 millones de dólares. Pasemos con nuestro señor director.